Estar aquí con cada uno de ustedes y Dios es bueno, ¿no? Vamos a empezar este estudio bíblico y gracias a Dios por los que estamos aquí. Bueno, hemos entonado estos cantos, ¿verdad? La gracia del Señor nos basta, ¿verdad? Siempre, porque sabemos que Él siempre tiene el control. ¿Cuántos dicen amén? Él tiene el control de todas las cosas, de todo a nuestro alrededor, porque desfallece nuestra alma si sabemos que con Él estamos mucho mejor. Amén. Es algo de lo que la gente del mundo a veces no comprende, cómo es que estamos en medio de las circunstancias, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de persecuciones o cualquier tipo de circunstancia, pues sabemos que Dios tiene el control. Amén. Y lo terminamos diciendo, todo ayuda para bien. Y es lo que a veces tenemos que someternos en eso. Romanos capítulo 10, oramos y le damos gracias a Dios porque nos permitió llegar aquí, a pesar de un poquito las inclemencias del tiempo, pero ya hacía falta unos cuantos truenos por ahí, ¿verdad? Para que retumbara la casa un poquito y bueno, Dios es bueno y a pesar de que a nosotros nos puede gustar este tipo de climas o estas situaciones, pero también cuando vemos el otro lado, con otros ojos en cuanto a tornados o cosas que nuestros hermanos en el norte o en el centro del país han estado sufriendo las inclemencias, pues que Dios también pues les ayude, ¿no? Y les permita estar con bien y con mucho cuidado andando en las calles cuando se ponen así y un poco difícil, pero bueno, aquí gracias a Dios el Señor nos ha ayudado. Bueno, Romanos capítulo 10, voy a leer el versículo 6 en adelante y voy a empezar desde el versículo 8 a dar el estudio y vamos a poner rápidamente en las manos de Dios en esta tarde. Padre, gracias te damos por tu amor y tu misericordia. Gracias por lo bueno que tú has sido más que bueno con nosotros, Señor. Tu gracia nos basta simplemente, Señor. Tu gracia, mi Dios, nos ha sustentado. Tu amor y tu misericordia, tu justicia, Señor, ha sido para con cada uno de nosotros, Señor. Gracias por esta hermosa noche que tú nos has dado. Gracias por este edificio que podemos estar aquí tranquilos, Señor, y poder escuchar un momento tu palabra y poder juntamente ser edificados para honra y gloria de tu nombre, para que tu iglesia, tu pueblo y tu Espíritu Santo, a través de la ayuda de tu Espíritu Santo y la consolación y la guianza, podamos ser edificados en amor. En tu nombre, Jesús. Amén. Versículo 6 dice la palabra de Dios, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Y ciertamente, pues Dios lo hizo, ¿no? ¿O no? Yo creo que buscarle más a esto, Dios Padre hizo eso. Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, bueno, más bien en el tiempo señalado, el Hijo descendió de los cielos. No por voluntad humana, no porque, bueno, ¿cuándo vendrá y todo? Bueno, a su tiempo, la justicia. Y no, Pablo dice, no digan en su corazón, ¿quién puede subir al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Pues no había nadie, ¿no? ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quién hizo todo? Dios Padre. Amén. Dios lo levantó de los muertos. Dios hizo entre el plan salvífico de la obra redentora, pues Dios, el Padre y el Espíritu Santo lo tenían contemplado siempre. Cristo ha sido dado y Cristo ha sido y sigue siendo predicado hasta el día de hoy. Ese debe ser nuestra confesión de nuestra boca, pero no solamente eso, sino creerlo de todo corazón. Amén. El glorioso anuncio con respecto al versículo 8 y versículo 9, este glorioso anuncio acerca de Cristo es que Él está cerca y no está lejos, más cerca de lo que nosotros imaginamos. Amén. Entonces, ese es asequible
asequible a todos y está disponible para todos. Las buenas nuevas de salvación, hermanos, están al alcance de todos hoy en día. Ahora, el que no quiera, pues bueno, pues no, ¿verdad? Entonces, cuando dice, ¿cuán cerca está Dios? Bueno, está en tu boca y en tu corazón, si lo queremos creer así, pero necesitamos hacer algo con ello, que en tu corazón lo debemos de creer y con tu boca confesarlo. ¿Está cerca y próximo a la gente de hoy en día a nuestro alrededor? Claro que sí, está tan cerca que está en nuestras bocas de nosotros compartirlo con alguien más. ¿Qué tan cerca no puede estar Cristo si nosotros lo confesamos? Pero hoy en este tiempo usan el nombre del Señor en todo tiempo, pero de mala manera. No para confesar, sino para blasfemar de Dios. ¿No? ¿Cuántas veces vemos? El versículo 8 y 9 se puede ilustrar, hermano, como de esta manera. ¿Qué tan cerca está Cristo de la gente? ¿Qué tan cerca? En Marcos capítulo 15, versículo 32 y Lucas 23, 39, nosotros podemos ver en un pasaje ahí, ustedes se acuerdan de los dos malhechores que estaban con Jesús. Fíjense qué tan cerca tenían los dos a Jesús. Uno creyó y el otro no creyó. La historia se sigue repitiendo día tras día. En nuestros hogares puede que mi esposa, puede que nuestros hijos o puede que nuestros padres, las personas muy cercanas, pueden que crean y pueden que no. Acuérdense que Dios, el propósito de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en estos dos pasajes, en Marcos y en Lucas, el Cristo crucificado estaba muy cerca de él, de los dos ladrones o de los dos malhechores. La palabra estaba en la boca del ladrón, simplemente ahí estaba. Pero de manera equívoca, el primero lo insultó, ¿se acuerdan? Sálvate. O sea, imagínense, ¿no? Pero este hombre, el otro, se arrepintió y creyó en su corazón que Dios lo levantaría de los muertos. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo ven? Mire, el asunto es este, hermano, que a la iglesia puede venir mucha gente. A la iglesia puede venir nuestra familia, nuestros hijos, aún uno mismo. Pero con la boca se confiesa y con el corazón se cree. O sea que hay que creer, aunque nuestros ojos, decía un canto no tan antiguo, decía, aunque mis ojos no te pueden ver, nosotros por la fe le creemos y lo sentimos que está con nosotros, aunque a veces sintamos, porque somos humanos, tenemos nuestros sentimientos, no andamos por los sentimientos, andamos por la fe. Y cuando vemos esto, este hombre se arrepintió y creyó en su corazón que Dios le levantaría, Lucas 23, 42, y con su boca, porque la gente que estaba ahí lo confesó a Cristo como su Señor y Rey. Acuérdate de mí, porque lo creyó como el Mesías, porque ¿quién pudiera confesar eso? Cuando estés en el paraíso, no, acuérdate de mí. Con su boca lo confesó como su Señor y Rey en Lucas 23, 42. Que creamos y confesemos como lo hizo este hombre. Cristo ha realizado la obra de salvación. El hombre es responsable de creer y de confesar. Hay una responsabilidad que cae sobre nosotros si creemos y le confesamos. Amén. Cae una responsabilidad. Ahora, aquel que no cree, pues ya mismo Juan 3:17, 3:18 y 3:19, pues lo dice. ¿Cuál es la palabra de fe que predicamos? Como dice el versículo 8 de Romanos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra que predicamos. ¿Cuál es? El versículo 9 puede decirnos que nos da la respuesta en cuanto a esto, que significa, es decir, confesar, que es la palabra griega homologeo, como diciendo igual, y es un verbo conjugado, que es decir lo mismo que otro, que ya hablamos lo que Dios dice, lo que el Espíritu Santo dice hacia nosotros, decir lo que el otro dice. Y si Dios dice esta palabra, que si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo corazón que se levantó de los muertos, esto, hermano, en el siglo XIX para acá hubo un movimiento que tan solo con hacer la confesión de fe, ¿no? Y ya porque algunos dicen, no, pues yo hice la oración de fe, yo ya soy salvo, pero tu confesión de fe está bien porque es por creer, pero tus hechos demuestran lo contrario.
¿no? Yo creo que muchos de ustedes que les gusta leer, informarse y todo, bueno, por ahí salió una estadística con respecto a lo que Billy Graham decía, que si solamente el 5% de todas las campañas evangelísticas que él hizo en todos los años de su vida de ministerio, ese 5% de la gente que llegó, o sea, él desearía que ese 5% de tanta gente, pues verdaderamente fuera salva, ¿no? Pero él nosotros no podemos ni declarar esa parte de te declaro salvo, porque no tenemos, aunque hay textos que dicen, no, es que la palabra que tú declaras y que tú digas en tu boca, tenemos la palabra de vida y dar vida. Bueno, esa es solamente la vida nueva, la vida en abundancia, en el espíritu, en lo espiritual, simplemente la tiene el Señor. El creyente debe confesar a Cristo delante de los hombres, Mateo 10:32, lo que significa que él debe estar de acuerdo. Fíjense cómo debe de ser esto. Cuando nosotros confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, nosotros, aparte de la palabra homologueo que dice, debemos de estar en un acuerdo verbal y públicamente con lo que Dios ha dicho en cuanto a su Hijo. ¿Me puede ayudar en primera de Juan 5:9? Mateo 17:5. Voy a dar varios. ¿Sale? A ver quién me puede ayudar en todos estos para que todos podamos participar. Ok, el primero que di, 1 Juan 5:9 al 12, Mateo 17:5, 1 Juan 4:15, perdónenme. 1 Juan 5:9 al 12, Mateo 17:5. Díganme con un amén quien lo vaya a leer para así saber y no los hermanos puedan ir buscando otro. Ok, 1 Juan 5:9. Mateo 17:5. Primera de Juan 4:15. Juan 1:14. Primera de Timoteo 1:15. Y primera de Juan 4:2 al 3. Fíjense lo que dije, la palabra homologueo es esta parte que significa decir o confesar o tener esta parte lo mismo, hablar lo mismo, de igual manera. Entonces nosotros como creyentes, al confesar a Cristo delante de los hombres, lo que significa que Él debe estar de acuerdo, nosotros y Él con nosotros, lo que Él ha dicho hacia nosotros, debemos estar en un acuerdo verbal, pero no solamente eso, públicamente con lo que Dios ha dicho en cuanto a su Hijo. Primera de Juan 5:9 al 12. En Nueva Biblia de las Américas dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no han creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Dios ha dicho, ¿qué ha dicho Dios en Juan 5:19, primera de Juan? Este es mi Hijo amado, el que tiene al Hijo, y fíjate, y nosotros debemos de compaginar o debemos de estar de acuerdo con lo que la palabra dice. Pero ¿cómo? No solamente que lo hablemos, sino que lo vivamos. ¿Por qué? Porque aquí nos ha dicho en el 11, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. En Jesús está la vida. Y veíamos hace poco el martes, ¿no? Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Ok, Mateo 17:5. Mientras estaba aún hablando, una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien yo estoy complacido, óiganlo a Él. Óiganlo a Él. ¿Y qué es lo que oímos nosotros acerca del Hijo? Que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que no hay vida si no es por Él. Entonces esta es la parte que el creyente, usted y yo como creyente, confesamos a Cristo, que está de acuerdo con esta declaración de la cual el Padre, el Hijo, y ahora a nosotros nos encamina el Espíritu Santo
a hacer esta declaración de fe o esta forma de cual nuestra fe es manifiesta, no solamente de palabras, sino de hechos. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 15. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y él en Dios. Ahí está, el creyente confiesa a Cristo y está de acuerdo con esta declaración. Todos estamos de acuerdo con esto, con lo que dice Juan. O sea, y él es el Hijo de Dios. ¿Qué más? No hay salvación, no hay perdón de pecados si no es por Cristo Jesús. Amén. Juan 1:14. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Fíjense, lleno de gracia y verdad. Amén. O sea que Dios el Hijo vino al mundo y tomó sobre sí mismo carne humana, pero fue lleno de gracia y de verdad. Qué lindo es esto, ¿no? O sea, Pablo está dando este tipo de declaraciones para que pudiéramos, como pecadores, porque pues es lo que somos, ¿no? Tener esa posibilidad o esa gracia recibida por Dios. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De los cuales yo soy el primero. Qué tremendo, ¿no? Para que pudiera morir por hombres pecadores, por cada uno de nosotros, ¿no? O sea, fíjense todo esto, lo que estamos hablando, estos textos deben de concordar con nuestra vida diaria y con lo que hablamos, para que la gente pueda ver de que sí existe Dios, sí existe un Dios que ellos predican, que ellos hablan y que ellos viven. Entonces, es nuestro testimonio debe de concordar con lo que leímos al principio, con el testimonio de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Amén. Para que pudiera morir esta parte. Y primera de Juan 4:2 y 3. Amén. Pero esta es la mejor manera de reconocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes han oído que viene y que ya está en el mundo. Amén. Esa parte, gracias hermanos todos, el creyente que confiesa a Cristo está de acuerdo con este hecho. Y esto de que, bueno, ¿cuál es el espíritu del anticristo? Que ya está, bueno, todo lo que va en contra de lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice. Amén. Todo. O sea, ponte a pensar todo. ¿Qué espíritu? O sea, porque estamos esperando que el anticristo se manifieste, pero si ustedes se ponen a ver, no voy a entrar en algo profético, pero si ustedes se ponen a ver, todo el sistema que hay es anticristo, la mayoría, hermano. La mayoría de lo que nos rodeamos ahorita es un espíritu anticristo. Todo lo que se opone a adoración a Dios o abuso, o sea, para un ejemplo, pues muchas muestras en todo el mundo, pero con respecto a la vida, ¿no? Donde se valora más la vida de un animalito, que no me malentienda, de que pues también no hay que cuidarlos y todo, pero esta gente pues está opuesta a que un bebé pueda nacer. Y se oponen, ¿no?, a la vida. Y bueno, ahí como hay muchas otras cosas que podemos ver, pero ahí están en la palabra de Dios. Ahora, confesar que Jesús es el Cristo significa que una persona está de acuerdo de que Jesús es en verdad el Mesías. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense, otra cosa que es anticristo, pues bueno, ustedes y yo sabemos que su pueblo no lo acepta como el Mesías. Está opuesto o sea, es lo opuesto. Pero, o sea, todo esto viene ahí en Juan 1:41, 4:25, 26 y 42. Pero según las escrituras del Antiguo Testamento, el Mesías era el retrato como el Dios hecho hombre. Caray. O la esperanza de que iba a venir un Mesías, Isaías 7:4, pero bueno, vamos a leer otros más para que vean. Ahí está en Isaías capítulo 7, versículo 14. ¿Quién me lo puede leer? Según las escrituras en el Antiguo Testamento, el Mesías era el retrato como el Dios hombre, o sea, Dios hecho hombre. Isaías 7:14, Isaías 9:6. Isaías 9:6, espérame, doy otros poquitos más para que veamos estas partes, ¿no? Isaías 53:4 son la parte como
como este Mesías. Ok, Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. Dios con nosotros, ¿verdad? Dios con nosotros es Emmanuel. El Dios fuerte en Isaías 9:6, ¿quién lo tiene? Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido concedido, sobre sus hombros llevará el principado, y su nombre será Consejero Admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe. Príncipe de paz. Qué lindo, ¿verdad? Será también ese sustituto y el salvador del pecador, según Isaías 53:4. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros recibimos por azoto, por herido de Dios y abatido. Amén. Nosotros le dimos por azotado. Es sustituto y nuestro salvador como pecadores, ¿no? También por ahí aparece Juan 9:22. Es confesar que Jesús es el Mesías, tiene un costo. Y Juan 9:22 lo dice así. Dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Pregúntale a él. Pero que era confesar que Jesús era el Mesías. Tiene un costo. ¿Sí se dan cuenta? O seguirlo en aquel tiempo tenía un costo y lo sigue teniendo. O más bien podemos decir que hasta el día de hoy el evangelio no, o lo que el parámetro, la línea que los apóstoles y los primeros cristianos pusieron y dejaron, pues no se ha bajado, no se ha reducido, sigue igual, hermano. No sé por qué nosotros en el cristianismo moderno nos hemos encargado de alivianar parámetros y cosas dentro del cristianismo, de que no le hace, puedes como tú quieras, o sea, está bien, con tal de que tú le aceptes en tu corazón y pues vivas, pues ahí más o menos, ¿no? O sea, te puedes ir de parranda, puedes tomarte lo que quieras y te la curas el domingo y todo esto, y cosas, o sea, que dice uno, pero pues bueno, la palabra que significa lo contrario a confesar, ¿cuál creen ustedes que sea? Yo confieso, pero también podemos negar. Una cosa es confesar. La palabra negar aparece. El confesar es decir, sí, confieso que sí creo en él. O el confesar es, o la palabra negar es decir, no creo en él. Y eso lo estamos viendo, ¿no? Cuando Pedro debió haber dicho, sí, yo le conozco. ¿Se acuerdan en aquella situación? Ahí en Lucas capítulo 22, 57, 60. Si me pueden acompañar ahí, en Lucas, capítulo 22. Y es un pasaje tremendo porque hoy en día tomamos a la ligereza. A lo mejor tú no negamos a Jesús de una manera deliberada, pero sí tras bambalinas, ¿no? ¿Cómo lo negamos? Híjole, hermano, hay muchas cosas como poderlo negar. Muchas maneras, ¿no? Muchas formas en la cual cuando a veces mentimos, cuando a veces oímos cosas, como yo siempre le he dicho, ¿no? Porque yo estuve en esa situación, vengo y escucho música aquí de parte de Dios, levanto mis manos, lloro, me pataleo, me tiro al piso y todo, y luego ya estoy allá afuera cantando la de, no sé, la de usted, póngale la de quien sea. Y dice uno, bueno, ahí lo estoy negando. A lo mejor la gente no me ve, pero en mi corazón, y eso es lo que yo me engaño, porque Dios escudriña nuestros corazones. Ahí lo estamos negando simplemente. Y fíjese, usted dice, bueno, pues tiene 6 meses, tiene 1 año, bueno, pues ahí la lleva, ¿no? Ya va limpiándose cada día. Pero imagínese pasar 10 años, 15 años convencido de que no, pues la música del mundo no me hace efecto, ¿no? Esa que una de las cosas, lo subliminal, que bueno, muchos pastores o conferencistas han dicho que la música o la alabanza tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque, bueno, Satanás cuando fue creado, todos ustedes saben, bueno, preparado los tamborines y todos los instrumentos y todo, y muchos dicen de que fue una de las cosas que Satanás, entre otras más, pues fue una de las cosas que quiere ser imitador, que quiere robarle esa honra y gloria a Dios que él merece. Y a veces desvía nuestras nociones, nuestras formas de nosotros verdaderamente adorar. Algo que me llama la atención, que un espíritu maligno venía a atormentar y perturbar la vida de Saúl. ¿Y qué tenía que hacer David? Tocarle la arpita, ¿no?
¿Tiene influencia o no tiene? ¿Tiene influencia las películas o series que vemos o que nuestros hijos, hermano? O sea, si ustedes nos ponemos a ver, el espíritu del anticristo está entre todos lados porque nos quiere cautivar, nos quiere jalar. O sea, no está malo que usted vea una película, o como dicen, no, yo no voy al cine porque yo no me sentaré en silla de escarnecedores, por el amor de Dios, ¿no? O sea, la interpretación que dan, no tiene nada que ver, sino el asunto es de que en lo oculto, en lo secreto, o en lo que nosotros vamos ahí en el carro y le ponemos ahí el 99 punto y feria, o lo que sea, o nuestros discos, ¿no? Es como mi esposa, conocía a una persona que cuando ella se subía al carro le escondía sus discos. ¿Sí se acuerdan de los CDs, verdad? Ok, entonces todavía somos de la misma generación. Escondía sus CDs abajo, dice, no, es que cuando se suba mi hermano para que no los vea. Y como su hermano era pastor, ¿no? Algo así, ¿no? Y le digo, mire, qué engaño. Y luego estaba yo hablando con mi hijo hace poco, le digo, mira qué tremendo, yo trabajaba en una compañía. Y bueno, pues si lo ven, pues no, me evito los nombres, ¿no? Pero yo estaba en una compañía, yo apenas estaba, pues ahí fue en donde yo conocí a mi esposa. Pero esta parte de que el confesarlo y negarlo va más allá de decir no, decir sí, sino que a veces con nuestros hechos o con nuestras ideas lo negamos. Yo en la compañía que trabajaba, pues había chavos y muchachos que iban a la iglesia que yo estaba asistiendo recién llegado acá. Y bueno, resulta que esta persona, por eso le digo que los músicos tenemos mucho, ¿cómo le puedes? Que tener mucho cuidado. Y esta persona decía, no, es que yo escucho la música para llevar acordes a la iglesia. ¿Cómo? No, para sacar, es que tenía una palabra, ¿cuál era? Adornos, para meter adornos en el bajo. Y yo decía, caray, pues bueno, yo decía, no, pues qué chévere, ¿no? Pues estar escuchando música del mundo para llevarlo a la iglesia, imagínense, ¿no? Pero bueno, a veces uno de neófito, porque pues la mera verdad, en aquel tiempo decía, órale, pues está suave, ¿no? Pues yo también me pongo a escuchar música acá del Big Boy. Yo no sé cuántos lo conocieron, empezando el reggaetón en aquel tiempo y por acá en la iglesia levantando nuestras manos y todo eso. Decía, no, pues esta es la vida cristiana, ¿no? Al principio. Pero a veces va mucho más allá de confesar, decir que sí. Y en Lucas, me quedé ahí, en Lucas 22:57, dice la palabra de Dios así. ¿Dónde está? Pero él lo negó diciendo, mujer, no le conozco. Bueno, subo un poquito más para arriba. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. O sea, de lejecitos está mejor, ¿no? Sigo el cristianismo, me gusta y todo, pero mejor no hay compromiso, ¿no? Pero Pedro, bueno, estaba pasando su situación. Dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Mire qué tremendo, ¿no? Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo, también estaba con él. Pero él, ¿qué hizo? Lo negó, diciendo, mujer, no le conozco. Qué feo es cuando alguien te dice, a ti no te conozco. Es feo, ¿no? Pero sigue diciendo, un poco después, en el mismo momento, en el mismo situación, viéndolo otro le dijo, tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente tú estabas con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y fíjense que a veces no se necesita tanto que la gente nos diga, y a veces te dicen y te señalan, oye, tú eres cristiano, ¿no? Y ahí es donde empieza, ¿no? El asunto. ¿Verdaderamente lo confesamos o lo negamos? Si él hubiera dicho, sí, yo le conozco, sí, yo soy uno de ellos, sí, yo estuve con él, pero Pedro no dijo eso. ¿Qué Pedro hizo? Lo negó. Aunque su negación solo fue temporal, hermanos. Porque después, si ustedes se dan cuenta, la vida de Pedro en el Pentecostés, ¿qué fue lo que hizo? Confesó a Cristo con denuedo, ¿verdad? Y predicó a Cristo ante miles de personas. Ahora sí que si era señalado, ya no había dónde hacerse para atrás. O como dice el boricua, ¿no? Ni para atrás ni para coger impulso, sino yendo para adelante. Entonces, finalmente, hermanos, podemos decir que la confesión de nuestra boca tiene que concordar con mi conducta de mi vida. That's it. Si hablo bendición, que hablemos bendición y no maldición.
Imagínense, o sea, ¿qué diferencia va a haber entre un pagano o un cristiano? Ahora, lógico, se utiliza mucho la moda, ¿no? Del ministerio, del ministro que se viste como la chaviza para poder traer chavos. Y me pongo un aretito acá, y me pongo un tatuaje acá, y me pongo la cadena del bling bling y todo eso para traer gente. Pues, hermano, en aquel tiempo yo hubiera cuajado en ese tipo de iglesia. Así me conoció mi esposa. Pero, ¿sí o no? De pelo pintado. No, para vergüenza lo digo. Pero bueno, Dios sigue haciendo milagros, hermano. Sigue haciendo, y nos sigue día a día. Ahora no solamente a lo mejor en nuestro exterior, lo interior, en muchas cosas, en cómo hablamos, en cómo nos dirigimos, en cuanto a nuestro vocabulario y todo. También digo, ¿cómo se dice? Si lo único sé decirlo en puras malas palabras. Y bueno, a veces tenemos que ser reeducados en esa parte, pero no la iglesia. La obra la hizo el Espíritu Santo. Eso es todo. Porque te dice, en la iglesia te prohíben que hables así. No. Lo digo para vergüenza mía y para gloria de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos fue educando en cómo hablar, en cómo dirigirnos, en cómo ser agradecidos poco a poco. No digo que Dios haya terminado la obra, sigue obrando con otros en otras cosas, pero Dios sigue obrando en cada uno de nosotros. Entonces, esta es la parte que es la confesión de mi boca tiene que concordar con mi vida y con mi conducta diariamente en mi vida. Válgame la redundancia. En Tito 1:16, Pablo describe a un grupo de personas que confiesan que ellos conocen a Dios. Pero ¿conocen realmente al Dios vivo? Sus labios dicen, sí, conocemos a Dios, pero sus vidas dicen, no conocemos a Dios. ¿Cómo es nuestra vida? ¿Tu hecho concuerda con tus palabras? ¿Tus palabras respaldan tus hechos? ¿O cómo es? Y eso es para que lo meditemos, ¿no? Su andar en este conflicto, su hablar, y en esto es una abominación al Señor. En cuanto hablamos una cosa, sí, mi Señor, mi Salvador, mi Rey, mi todo, te alabo, oh bendito Padre, y decimos, oh, mi amado Jesús, es mi amado, es el Rey de mi alma y todo, y por allá afuera estamos maldiciendo. Entonces la gente se confunde. La gente dice, bueno, ¿tú cómo hablas igual que los de afuera? ¿Te vistes igual que los de afuera? Ahora tampoco no me va a interpretar de que vamos a entrar al legalismo y ponernos acá arriba. No, sino que una manera, como dice Pedro, ¿no? Decorosa, con decoro. Y eso, bueno, sería otro tema. Pero estas personas, dice, nombran el nombre de Cristo, pero ellos no pertenecen a Dios, según de Timoteo 2:19. Aunque ellos alegan conocer a Dios, ellos son mentirosos y la verdad no está en ellos, según primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y 4. Mis amados hermanos, jóvenes o todos los niños que estamos aquí congregados en esta tarde, como creyentes en Cristo, hagamos una buena confesión y profesión de vida, que verdaderamente seamos cristianos. Y si no, pues ahora sí como quien dice, si le vas a ir a las Chivas, vela a las Chivas. Es como ahora, ¿no? Fíjense, es algo que aborrezco del fútbol. Ok, lo digo en buena onda. Aborrezco cuando juegan contra las poderosas Águilas, todo mundo se pone la camiseta del quien sea por ver perder a las Águilas o a quien sea. Y digo, no, o soy o no soy. Yo cuando me dicen, ¿y qué? Que si vas a la América y que pierde el Chivas, le vas al Cruz Azul, digo, no, a mí no me importa. Yo le voy a quien juegue contra mi equipo que me gusta y todo, pues hasta ahí. Pero yo no me voy a hacer equipo de otro, nada más porque van contra el equipo, el más bueno de todo el mundo, ¿no? El Madrid. El Madrid. Pero con esto, güey, o somos de Cristo o no somos. Una de dos. Ahora escoge, ¿no? Es simplemente un poquito de comparación con lo que ahora todo el mundo, no, pues yo le voy a tal, no, pues mientras pelee aquel con aquel, o juegue aquel, que el mundo, hermano, en esta parte hagamos una buena profesión, una buena confesión ante muchos testigos. Acuérdense que hay una gran nube de testigos, en Hebreos nos lo dice. Testigos que sí fueron personas, seres humanos, como usted y como yo, con debilidades, con quejumbres, ¿no? Como, ¿quién podemos decir? Como Jacob. ¿Usted qué cree? Jacob no, después de haber peleado con el ángel, no quedó, ¿cómo se llama? Cojeando y todo. Y porque me agarré con el ángel me dejó cojo. Pero siguió al Señor. Bueno, al Dios
de Abraham, de su padre y en aquel tiempo, ¿no? Tenemos que ser muy buenos testigos ante los hombres, igual como Timoteo en 1 Timoteo 6:12. ¿Alguien lo tiene? Para rápido. Sé que dije algunos textos, los puedo apuntar, es para ganar el tiempo y poder avanzarle. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Amén. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna a la cual fuiste llamado y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Buena profesión en presencia de muchos testigos. Que el mundo, mis amados hermanos, vea que el Cristo que nombramos con nuestros labios es el Dios a quien servimos con nuestra vida. Lo vuelvo a repetir, para que nos quede claro que como iglesia o que como hijos de Dios somos, y que por el mundo habrá muchos que se digan, yo soy cristiano y tengo 20 años y todavía la lengua le queda corta porque chismoso, maldiciente, mentiroso, y es cristiano. O sea, tremendo, ¿no? Oh, pero eso sí, viene a la iglesia, habla en lenguas, hasta profetiza, hermano. O sea, ¿qué onda? Y por allá anda teniendo problemas en el trabajo, se anda agarrando del chongo con la esposa la maldice. Oh, pero aquí en la iglesia, pues todos, el domingo, en todas las iglesias todos se ven bien lindos. Los domingos se ven bien lindos. Imagínense, pero que el mundo, que la gente de afuera, por eso Jesús no se equivocó en darnos estas palabras. Somos la sal de la tierra, debemos de ser la luz del mundo. Que el mundo vea que el Cristo que tú y yo nombramos con nuestros labios es el Dios a quien tú y yo servimos con nuestras vidas, hermano. ¿No? ¿Es confrontador y nos reta? Sí. Porque por eso el evangelio es para valientes. Es para aquellos que dicen, no, ya el hombre viejo ya pasó, de modo que si alguna está en Cristo, dice Corintios, dijo Pablo, nueva criatura es. Nuestras cosas viejas ya pasaron. Pero ¿sabe qué? Hay un programa por ahí en Netflix que se llama Acumuladores. No sé cuántos de ustedes lo han visto. ¿Nadie? Acumulan, y cuando la casa está toda llena, hermano, es increíble que ni se pueden caminar. A veces nos gusta acumular las cosas del pasado o las cosas del viejo hombre. Cuando el Señor te dice o nos dice, yo te hice una nueva criatura. Por la fe. ¿En quién? En Cristo. Tal como la etiqueta, como decimos nosotros, no sé cuál ustedes, si sea Team Pepsi o Team Coca o Team Agua Nestlé, no sé, no sé. Tal como la etiqueta de un envase está para confesar su contenido, así tú y yo como creyentes debemos confesar a nuestro Señor y Salvador claramente sin estar avergonzados. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, como dice este pasaje, el énfasis está sobre la palabra Señor. Confesar con tu boca que Jesús es el Señor. Bueno, la construcción de esta frase en Filipenses 2:11, de toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Esta es una verdad absoluta. ¿Me explico? Aunque hay muchas verdades por ahí que andan queriendo resaltar de que no, sí, Cristo, pero esto. Entonces, cuando vemos esto, tenemos que tener el cuidado. Sigamos ahí en esta parte, más adelante, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, híjole hermano, ¿qué va a pasar? No será avergonzado. Estoy en Romanos 10, versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Qué hermoso es esto, ¿no? Es lo que Dios explica el versículo 9, el por qué, y da el correcto orden de los eventos. Primero creer y luego confesar. Con el corazón se cree para justicia. Una persona que cree a Dios y le es contado por justicia, el creer es algo interior, es algo interno. Somos renacidos, somos regenerados interiormente. Por eso es que la Biblia nos enseña a Jesús que dice, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de la boca del hombre. ¿Y qué salía de nosotros qué es lo que salía, de nosotros antes de Cristo? Engaños, blasfemias, peleas, contiendas,
envidias, egoísmo, orgullo. Y ahora, si nosotros hemos nacido en Cristo, ¿qué debe de salir? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, hospitalidad también. Debe haber hospitalidad, debe de haber mansedumbre, misericordia uno con el otro. ¿Por qué? Porque esto no lo aprendemos de un espíritu que por ahí salió, sino lo aprendemos de la persona de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Ahora, esto es un diario caminar que Dios nos va reformando nuestra mente, nuestra forma de pensar. ¿A quién? A la mente de Cristo. Cuando nosotros tenemos una circunstancia con alguien en casa o lo que sea, podemos decir, ¿qué haría Jesús? Y cuando tú empiezas a rebuscar en los evangelios, yo he visto esto, y yo lo aprendí por causa de la palabra de Dios y por causa de personas que estuvieron rodeadas a mi lado, y yo lo que me llevó de que sí, puedo pelear y hacer justicia y todo, pero cuando yo veo que Jesús fue a la cruz y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, yo dije, ¿y esa pildorita cómo me la tomo? ¿Tengo qué? O no tengo, debo de perdonar, porque Dios me ha perdonado a mí. Porque tú dices, esos romanos, esos judíos, ahí estaba yo representado. La carnalidad del hombre pecador, ahí estaba señalando al justo, al santo, que vino a morir por nosotros, ¿no? Porque ahí nosotros merecíamos ese lugar. Y cuando vemos eso, con el corazón se fue para cruzar. El creer es interior. La confesión, escuche bien esto, mi confesión es exterior, con mis hechos, con mi actitud, con mi forma de vivir. Tal como el corazón y la boca, el corazón está en el interior, ¿cierto? Y no es visible, pero la boca está en el exterior. ¿Sí lo ve? Y la lengua ni se diga. Dice que es el miembro más peligroso. Puede incendiar bosques. Puede incendiar la calle, pero cuando nos la cortan, o cuando la cortan, hablando espiritualmente, tampoco voy a decir de que, imagínate. Entonces, la confesión es fe hecha audible. Tal como las buenas obras son fe hechas visibles, según Santiago capítulo 2, versículo 14. ¿Quiere ir ahí? ¿Cómo puede ser? Hay una pregunta que me estrujó. ¿Cómo puedo saber si soy realmente salvo antes de que lo confiese? Bueno, Santiago 2:14. Puedo ir yo ahí, y si alguien tiene alguna versión diferente que nos pueda ayudar, pero Santiago 2:14 dice así: hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? ¿Cuántos tienen fe? Amén. ¿Y no tiene obras? ¿Podrá esta fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudos, eso lo tocamos también ayer, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día. Hello, ¿va conmigo? A veces dice, bueno, pues sí, voy a orar por ti, y vamos a estar orando, y vamos a esto. Y si alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, ¿qué está, hermanos? Muerte en sí misma. Pero si alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Sabe que algunos de nosotros decimos muchas veces, en lo que necesite, ahí está, hábleme a cualquier hora, y no contestamos? ¿No? O sea, a veces nos apresuramos, ¿no? O a veces somos de memoria corta en cuanto a veces hemos necesitado de alguien, y a veces estamos ahí un raite o lo que sea y todo, y a veces por venir de un contexto diferente en una iglesia que nos hicieron daño de alguna cosa y andamos pensando más cosas de lo que debemos de pensar, damos por hecho de que esa persona nada más habla y todo, pero ha estado ahí para nosotros, ¿no? Ha estado caminando con nosotros cuando estamos ahí, o ha estado usted con alguien ya dudándole y todo, y de toda manera esa persona habla de usted. Bueno, se ve su fe, pero también se ve sus obras. Así también la fe, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, pero yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Y decimos todos, amén.
Bien haces, le dice Santiago, bien haces. O sea, le hace un fanfarrias y todo. Qué bueno, qué bien por ti, pero déjame decirte que también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? Y es algo tremendo. Si confiesas para salvación, esto no significa que la confesión sea una condición para tu salvación. Tienes que confesar a Cristo para ser salvo, sino que significa, tienes que confesar a Cristo para ser salvo, sino que significa que la confesión será el resultado y la evidencia de tu salvación. Se verá con el tiempo transcurrido, cuando esta parte empieza a ser. La confesión es algo que se hace a la persona salva, pero la fe tiene que ser expresada exteriormente y públicamente. La fe de aquellos primeros cristianos se notaba, hermano. ¿Sí o no? Se notaba. ¿Sabe por qué? El problema es que se notaba porque sabía lo que era lo opuesto. El problema es que aquí, como el cristianismo está globalizado en todo Estados Unidos, ya no sabes ni qué onda, ni que sí, ni que no, y de que no, pues mira aquellos jóvenes, no, pues mira bien chévere y todo, no, pues mira aquel, ya va por la tercera, por la cuarta y no hay problema, y en la misma iglesia, ahí se la andan rondando. Y nadie dice, o sea, ya el cristianismo ha perdido la objetividad de lo que es el evangelio puro, sino que se ha vuelto relativo. Se ha vuelto de, pues que al cabo, cada quien con la suya y vámonos. Y de ahí un cambalache y el cambalache de Memphis y todo. Y dice uno, wow. Y cuando vemos esto, nuestro exterior, públicamente, la fe es la raíz de la confesión. Y la confesión es el fruto, perdón. La fe será nuestra raíz porque la raíz o nosotros estamos conectados a la savia, que es Cristo, ¿no? Pero nuestra confesión viene siendo nuestros frutitos que va dando el árbol. Todo aquel que realmente cree confesará a Cristo sí o sí con su vida. Y acuérdense que aquel momento estaba Roma, hermano, y apareció un tal Nerón. ¿Se acuerdan? Y él dijo, o sea, hay libros que dicen, no, que estos, o sea, entre más uno los persigue, entre más uno los cuelga, entre más uno les quita la vida, más se multiplican. Qué tremendo, ¿no? ¿No le ha pasado así con las cucarachas? Tú matas y matas y de repente otra vez, ¿de dónde salen? Esa es a lo mejor un ejemplo un poco así como que, ay, pero dice uno, es tremendo. Porque entre los cristianos, discúlpeme si a lo mejor es algo ofensivo compararlo, pero en el aspecto que Nerón lo decía, era o sea, estos cristianos están y se multiplicaban, ¿por qué? Porque arreciaba la tribulación. Y ahorita aquí, pues tenemos una, ¿cómo se llama? Una fe abierta donde, bueno, pues es predicar el amor de Cristo. Pero la fe es la raíz y la confesión es el fruto. Sin embargo, no todo el que confiesa a Cristo es un verdadero creyente, hermano. No todo. Porque Dios sabe lo que son suyos y saben los secretos de cada corazón. En el versículo 11 explica esta parte que si realmente conocemos o creemos en Cristo, no nos avergoncemos de Él. No puedo añadirle algo más. Si tú crees en Cristo, no te avergüences de Él. Amén. Si entendemos realmente lo que nuestro Salvador hizo por nosotros, ¿cómo no podríamos estar orgullosos de Él? O gloriarnos de lo que Él hizo. ¿Cómo no podríamos hablar con satisfacción de lo que Él hizo por nosotros? Amén. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, dice el Salmo 126, versículo 3. Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros, estaremos alegres. ¿Cómo ve? La expresión porque no hay diferencia en el versículo 12, déjenme regreso a Romanos 10:12, aquí. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que lo invocan. ¿Cómo ve? En ese pasaje no hay diferencia por cuanto todos pecaron, todos estamos bajo condenación, ¿se acuerdan? Pero todos los hombres participan de la misma condenación. Así también en Romanos capítulo 10 no hay diferencia porque el mismo Señor derrama su riqueza sobre todos los que lo invocan. Todos los hombres están invitados a participar de una salvación, que es Cristo Jesús.
Es en Cristo Jesús. Todos han pecado claramente, pero hay un Salvador que ha sido provisto para todos. Amén. Todos los hombres sin distinción están condenados, ciertamente, pero también todos los hombres sin distinción están invitados para tener la salvación. Él es el Señor sobre judíos, sobre el impío, Él es el Señor sobre los griegos. Bueno, desea que todos los gentiles le reciban y que todos los judíos puedan ver esta parte, porque Dios es rico para con toda persona que lo invoque. Es rico y grande en misericordia. Debemos de entender y saber qué valioso es este don y qué tan precioso es este don. La bondad de Dios solo es conocida por los que gustan y ven. Y los que leen su palabra, ciertamente. Romanos 10:13, encontramos aquí una maravillosa promesa lógica o vemos de salvación, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El hombre debe hacer la invocación. Dios da la solución, el remedio, Dios provee todo. Solo hay que invocarlo, hay que creer. Y este versículo podemos ver en Joel capítulo 2, versículo 32, que tiene una referencia al nombre de Jehová en el Nuevo Testamento. El pasaje de Joel se cita, ¿no?, refiriéndose a ambos como Jesús, nuestro Señor. Ahora, en la Biblia hay dos ejemplos muy claros de hombres que invocaron el nombre del Señor. Ahí en Lucas capítulo 18, versículo 10 al 14. ¿Se acuerdan del publicano que le decía, Señor, sé propicio a mí, que soy pecador? Y el malhechor en la cruz, como el que vimos hace rato, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, conociendo su desesperada necesidad, estos dos hombres a su manera de percepción, ellos clamaron con fe al único que podía hacer frente a su necesidad. Amén. El publicano fue justificado, ¿se acuerdan? Descendió justificado. El malhechor estaría pronto en el paraíso. Pero el fariseo y el otro malhechor se negaron a invocar el nombre del Señor y ambos desecharon clamar por salvación. Y ambos permanecieron en sus pecados. No sé si a lo mejor hayan sido salvos después o no, pero hay una enseñanza. Ellos enfrentarán o no, o enfrentaron, o no sabemos, ya no se habló más de ellos, pero el que no invoca, el que no se arrepiente, el que no escucha la palabra con fe, el que no deja que Cristo sea el único Señor y Salvador, tendrá una eternidad sin Cristo en el infierno. Por eso le digo, es muy importante lo que decimos creer con lo que decimos hacer. Porque mejor no representar, mejor me quito la camiseta, hermano, ¿no? En las buenas y en las malas estamos con nuestro equipo. ¿Ve, hermano Rudy? En las buenas y en las malas, que los goleen y todo, pero estamos. Y Jesucristo, que es el Señor de todo, Él dijo, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Si ustedes se avergüenzan y me negaren delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre. Eso es feo, hermanos. Amén. Bueno, no amén, sino que eso es fiel y es verdadero, el Señor lo dijo. En el versículo 14 y 15, voy a terminar leer hasta el 26. ¿Cómo pues invocarán? O sea, ¿cómo creerán? ¿Alguien tiene alguna versión diferente en esta parte? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Hay una parte aquí, creer y oír. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Predicar el Evangelio. Para que crean, oigan y puedan hacer las obras que Dios nos dejó. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es esto, ¿no? Una persona no puede creer en Cristo si nunca ha escuchado de Cristo. La fe se radica sobre los hechos respecto a quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Antes de que una persona pueda oír el Evangelio, tiene que serle predicado, hermanos. Que se le entregue el Evangelio de alguna manera, como un tratado o tu propia vida,
Sin predicador no hay mensaje del evangelio y así no puede haber fe ni salvación. Por eso Dios ha puesto en nosotros, en vaso de barro, un mensaje. Acuérdense que la gloria, la honra, el poder es en el mensaje, no en el vaso de barro. O dirá el vaso de barro, ¿para qué me hiciste así, Señor? Chaparrito, gordito y de tez casi quemadona, no me aceptan entrar en este lugar, no nos quieren, Señor. Por mi color de piel o por mi esto. El Señor nos escogió y hay que ir a lo que el Señor nos ha mandado, a predicar las buenas nuevas de salvación. Que la gente acepte o no acepte, esa es obra del Espíritu Santo. Nosotros simplemente como siervos inútiles, hagamos lo que tengamos que hacer. Predicar del Evangelio. Nosotros somos los predicadores que Dios usa. Somos como ese ángelos de la iglesia, de las 7 iglesias, dar un mensaje. Sin predicador no hay mensaje, así que no puede haber fe. Por eso los creyentes tenemos esta tremenda responsabilidad en esto, en ir y predicar las buenas nuevas, como dice, de Jesús. Los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír. Y aquí terminamos con esto. Voy a terminar de leerlo para poder entender lo que es el capítulo 10 en cuanto a con los judíos. El rechazo de Dios es culpa de los judíos. Porque a ellos se les fue entregado primeramente lo que es parte de la palabra, mas no todos obedecieron. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es ¿por qué? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Híjole, qué tremendo, ¿no? O sea, pueblo, compatriotas míos, ¿ustedes no han conocido esto? Desde un principio se le fue confiado la palabra de Dios. Y si ustedes ven, hermanos, siempre Dios hablaba ahí en el Antiguo Testamento a cuanto una mujer en Jericó, a cuanto a un hombre lavado, o sea, ¿cuántos ejemplos no hay en la Biblia de que en el Antiguo Testamento nos hablaba de que Dios hacía misericordia ya de pueblos gentiles? ¿No? ¿No se rogó Abraham por Sodoma y Gomorra? ¿No un profeta llamado Jonás se lo tragó un pez porque sabía y conocía cómo era Dios misericordioso? Aunque después, lógico, las historias hablan de que Nínive, pues, pero hubo una palabra antes, hubo alguien que llegó. Por toda la tierra ha salido la voz de ellos. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a hacerlos con un pueblo que no es pueblo. Qué tremendo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Hermanos, ¿se acuerdan cómo empezó Pablo en el capítulo 10? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El capítulo 9 empezó, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Con esto termino, que nuestro dolor, nuestra oración, nuestra petición, nuestro anhelo es hablarle a los perdidos, porque Dios tuvo misericordia de nosotros también. Amén. ¿Cómo oirán si nadie les predica? Pero ¿sabe qué? Creo que hoy en este tiempo el cristianismo necesita verdaderamente ver una diferencia, ir en contra de la corriente. Que allá afuera, que aquella iglesia o que en aquel lado o aún en esta iglesia de que mira, pues tú vas a casa de oración y mira cómo hablas y mira lo que haces y mira esto y mira y escuchas y mira y andas acá en fiestas y dándole duro al baile y todo. Bueno, nosotros vamos a hacer una quinceañera. ¿Y qué va? No, pues va a haber baile y va a haber... No, pues nosotros no creemos en eso. ¿Me explico? Va a haber boda. Prepárense, ¿no?
a darle duro al taconazo. No, imagínense, ¿no? O sea, qué tremendo. Pero ahora todo relativo. No, pues puedes bailar. Pues ahí baila y darle los pasos prohibidos y todo el asunto. Y pues sí, saquen el vinito ese de 6% para que no pegue tan duro, ¿no? Imagínense, hermano. Que al cabo ya Dios ya nos bendijo con la palabra del pastor y ya hubo la bendición para la nena, la quinceñera y ya no, hermano, tenemos que, o nos enderezamos o no. ¿Cómo podemos vivir en el viejo hombre? Y por eso la gente hoy en día, pues, es puro relativismo, es puro, está bien, ser cristiano, pues como si nada, ¿no? No, creo que tenemos que, creo yo, en mi humilde opinión, debemos de marcar una diferencia como hijos de Dios, como cristianos, sí, verdaderamente, ¿no? Por eso dice, el mundo no los conoce y los aborrecen y los tachan por intolerantes y todo esto, pero ¿sabe qué, hermano? Yo he creído que Dios prometió estar con nosotros. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, gracias te damos, Señor, en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Padre, dirige nuestros pasos cada día, no por lo que yo digo, sino por lo que tu palabra, ese sentimiento, dolor, carga que Pablo tenía por su pueblo, que también pudiera ser que era un pueblo muy religioso, muy celoso de tener a un Dios vivo, pero se olvidaban de lo esencial de su corazón, se olvidaban de lo que los labios, este pueblo de labios lo honraba, pero su corazón estaba lejos, en verdaderamente hacerlo puro, recto, Señor, que a ti te agrada. Enséñanos a nosotros, Señor, como cristianos, como pequeños Cristos, a anhelar, Señor, no ser como un ser humano o tener un alto estima sobre una persona, sobre un pastor, sobre un apóstol, sino verdaderamente que nuestro objetivo es ser como tú, mi amado Jesús. Cada día ayúdanos en nuestro carácter, en mi actitud, que no con mis hechos, con mis palabras pueda negar de ti, Señor. Que pueda estarte negando y yo a lo mejor, Señor, haciéndolo de una manera que sin conocimiento o a veces ya conociéndolo lo hacemos deliberadamente. Ayúdanos, mi amado Dios, cada día a honrarte y que nuestros hijos puedan quedarse en su corazón, en nuestra mente, que nuestra generación que venga, Señor, es amar a Dios con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero no solamente con eso quedarnos. Aquí es donde viene la muestra, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, Señor. Te pedimos que nos lleve con bien a nuestros hogares, mi Padre, y a ti sea toda la honra, la gloria, el honor y la majestad por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos.